Hace escasamente unos meses, veíamos con asombro cómo el gobierno alemán alertaba a sus nacionales sobre una posible catástrofe indeterminada y daba una serie de pautas y consejos para actuar ante ella. Es más, animaba a hacer un acopio de agua, alimentos y dinero en efectivo para salir airoso de la catástrofe. Sin embargo, esas medidas, más que una solución, son una condena, ya que de llevarlas a cabo, el resultado final sería nefasto. ¿Se han equivocado las autoridades alemanas o realmente buscan un resultado distinto al que predican? Esto es la llave. No es la primera vez que el gobierno alemán anima a la población a protegerse ante una catástrofe. Lo hizo hace meses y hace pocas semanas insistió de nuevo, esta vez en la página del Ministerio de Alimentación. Y no es el único país. Reino Unido y Finlandia han hecho lo propio y lo han hecho en recientes fechas. Por tanto, la amenaza está ahí. Pero ¿son buenos los consejos que nos dan para protegernos? En el caso alemán es curioso, dado que los consejos que daban son cualquier cosa menos útiles. Recomendaba una serie de medidas que, de llevarlas a cabo, podrían suponer serias trabas a la supervivencia. Paso a analizar algunas. Acopio de agua, de alimentos y de dinero en efectivo. Puede que esto sea lo primero que se le pasaría por la cabeza a cualquiera que quisiera enfrentarse a una catástrofe, cualquiera que no tuviera unos mínimos conocimientos de supervivencia. A no ser que este mensaje no sea para la población en general, sino para ciertas élites. Yo os digo por qué. Hacer acopio de agua y víveres para 4 personas y un mes requeriría de cientos de litros de agua y kilos en víveres, algo que solo serviría si tuviéramos un búnker. De lo contrario, sería una pérdida de recursos en el mejor de los casos, y en la mayoría de ellos, un lastre. Ante una catástrofe natural o un ataque masivo de la población, lo que necesitas es una construcción subterránea que sea capaz de filtrar el aire, evitar la radiación, aguantar grandes presiones por metro cuadrado construido, resistencia térmica, física, bacteriológica, radioactiva, un largo etcétera. Y si no tienes eso, no tienes nada. Por tanto, lo que necesitas en caso de no tener búnker es movilidad. Movilidad y una ruta de escape preparada. Acumular gran cantidad de agua o alimentos en tu casa no te van a proteger de un terremoto, tsunami, ataque balístico o meteorito. Lo único que van a hacer es restarte movilidad, ralentizarte la huida y causar tensiones y discusiones en el grupo sobre si abandonar los alimentos o intentar llevarlos consigo. Algo que socavará la unidad del grupo y restará tiempo vital en la huida. Esto es como cuando en el Titanic repartían chalecos salvavidas para todos, mientras que solo unos pocos se subían a los botes, los privilegiados que viajaban en primera. Al repartir los chalecos a los de las clases inferiores, les creaban la falsa esperanza de que se iban a salvar, y así, mientras se repartían los chalecos, no se daban cuenta que las clases preferentes ya estaban dentro de los botes. Por tanto, acumular comida, víveres o agua si no tienes un búnker es como tener un salvavidas si no tienes un bote. Otra de las medidas que aconseja el gobierno alemán es acumular dinero en efectivo, algo poco eficaz en caso de guerra o catástrofe, ya que una de las primeras consecuencias de una catástrofe es que la inflación se dispara hasta límites insospechados. Podríamos incluso llegar a pagar por una botella de agua o una linterna o unas pilas cientos de dólares, o por una caja de antibióticos, miles. Como veis, por tanto, las medidas que nos dan los gobiernos son algo más que discutibles. Así que vamos a analizar cómo prepararnos ante una catástrofe. Y lo vamos a hacer con 7 medidas. Primero, infórmate de las posibles amenazas. Todo va bien, no tenemos prisa y no hay amenazas a la vista, así que vamos a aprovechar este margen de tiempo que tenemos para informarnos de cuáles son nuestras posibles amenazas, dependiendo en la zona en la que viváis.
Si vives en la costa, el riesgo más probable es que ante terremotos, ataques a gran escala o caída de meteoros, el tsunami sea el más probable. Si vives en un valle, las inundaciones. Y si vives cerca de una frontera con otro país, movimiento de grandes masas de personas o ataques militares. Y si vivís en grandes ciudades, el riesgo más evidente sería el ataque balístico o grandes atentados. Por tanto, dependiendo de la situación que estéis, tendréis que hacer un mapa de riesgos de la zona. 2. Haz un plan. Ya conoces las amenazas, así que estudia el terreno, tus posibilidades, y ayudado por este vídeo podrás hacer un plan a la medida de salvamento. Dicho plan tiene que ser conocido por todos los miembros de tu grupo o familia y ser ensayado de vez en cuando para detectar posibles fallos o errores. 3. Confecciona una ruta de huida. Si no tienes un búnker, no tienes nada. Tarde o temprano tendrás que huir de la zona atacada, algo que acabarán haciendo todos, por lo que tienes que ser el primero en hacerlo, tienes que estar preparado para ser de los primeros en huir de la catástrofe. Esto te dará muchas ventajas. Esto es tan básico que hasta los animales lo saben. Es muy común ver cómo minutos antes de un terremoto o un tsunami, los animales huyen despavoridos de la zona. Quedarse no es opción y salir tarde tampoco. Hay que estar preparado para huir en cualquier momento. Pero para que la huida sea efectiva, tiene que estar ensayada y sobre todo, tiene que tener muy claro dónde ir. Salir corriendo sin rumbo fijo es caminar hacia la muerte. Por tanto, busca un sitio adecuado, tenlo preparado. Tienes que saber perfectamente dónde ir en caso de necesidad. Y dicho sitio tiene que estar lo suficientemente lejos de la zona atacada para que no lleguen los efectos devastadores, pero no tan alejada como para que nos lleve más de 24 horas llegar a ella. Dicho sitio debe estar lejos de embalses, instalaciones estratégicas, zonas militares o grandes aglomeraciones urbanas. Cuanto más solitario sea el sitio, mejor. La zona ideal, montaña o zona muy boscosa. Una vez localizado el destino, tienes que tener prevista una ruta de acceso. Esa ruta debe evitar autopistas o carreteras que posiblemente se verán atacadas o colapsadas o en muchos casos sometidas a controles militares. Busca carreteras secundarias y caminos transitables. Para ello, más que un todoterreno, lo ideal sería disponer de motos de trail con buena cilindrada en la que pudieran huir 2 o 3 personas por moto en caso de necesidad. Estaría interesante también estudiar las líneas de ferrocarril que tenéis cerca, porque usar vías de tren nos dará una salida limpia y despejada de la ciudad. Igualmente, tendremos que tener mochilas preparadas en las que quepa el equipamiento necesario para la supervivencia. Una mochila por moto y 2 personas, no más. Si la huida es en coche, mantendremos esa misma proporción. Y si la huida es a pie, un máximo de una mochila por cada 3 personas. Esto permitirá turnarse en la carga y dejar libre a una persona para que ayude a otra en caso de fatiga o desvanecimiento. 4. Acopio de víveres. Como hemos visto, una huida rápida y limpia garantizará la supervivencia, por lo que aquí no se trata de acumular garrafas de agua o botes de conserva. Lo mejor es tener pastillas de agua potabilizadora para poder consumir agua allí donde la encontremos y no tener que preocuparnos por su transporte. En cuanto a alimentación, llevaremos alimentos secos, sin peso, deshidratados, con alto contenido nutritivo, como pudiera ser la maca en polvo, la quinoa o el alga espirulina. Estos alimentos, además de tener todos los nutrientes, nos proveerán de proteínas y vitaminas. Estos alimentos los utilizaremos como último recurso, dando prioridad a la caza, la pesca o los alimentos que podamos encontrar por el camino, como bayas, frutos, fresas o demás. Igualmente tendremos que hacer acopio de antibióticos, sobre todo antibióticos de amplio espectro, de vendas, antisépticos y analgésicos. Sin olvidarnos de antitérmicos.
como pueda ser el paracetamol o la aspirina. En cuanto a la iluminación, llevar siempre a mano linternas tipo LED y, si es posible, hacernos con esos generadores eléctricos de manivela que podemos accionar nosotros mismos. Además, imprescindible en el equipo, una radio de onda corta. Esto nos podrá mantener siempre informados. Una navaja multiusos y un machete pueden ser igualmente útiles, así como cuerdas finas pero resistente, como pueda ser el nylon. Igualmente, sería útil llevar dos pequeños espejos para comunicación a distancia en caso de que el grupo tuviera que separarse eventualmente. Interesante sería igualmente conseguir mapas de la zona, a ser posible mapas topográficos militares. Y por supuesto, una brújula, indispensable. No confiéis en el GPS. Este puede fallar a causa del satélite. Es más, una simple pérdida de energía en vuestros equipos os dejaría indefensos. 5. Dinero en efectivo. Como comentamos antes, el gobierno alemán en su manual recomendaba dinero en efectivo. Yo no os lo voy a recomendar. Cualquier catástrofe dispararía los precios de los productos básicos. Se prevería una inflación descomunal. El dinero perdería valor rápidamente y llegaríamos a pagar por una botella de agua 100, 200, 300 dólares, lo que nos pidieran. Además, siempre correríamos el riesgo de que nos robaran. Poca gente te robaría una brújula, pero todos te robarían el dinero. La mejor opción, el trueque. O mejor aún, ser nosotros los que pidiéramos cantidades de dinero por los objetos. Por tanto, lo mejor es hacer acopio de objetos pequeños, que no pesen, que no ocupen espacio, pero que puedan ser estratégicos en el conflicto, como brújulas, antibióticos, analgésicos o pastillas potabilizadoras. Hoy día, una caja de ibuprofeno puede costaros un par de euros o dólares, pero ante un evento catastrófico podéis llegar a pedir por ellos lo que queráis, 10 o 100 veces más de lo que os costó. Y en el caso de los antibióticos, la cantidad podría ser mucho mayor. Por eso es más inteligente comerciar con productos de primera necesidad que acumular dinero en efectivo que perderá valor en el mismo instante de producirse la catástrofe. De esta forma, nosotros no seríamos las víctimas de la inflación, sino los beneficiarios. 6. Seguridad. En caso de ataque o catástrofe, nuestra seguridad está en riesgo, y no solo por el evento en sí, sino por el resto de personas que huyen de él. Estas pueden atacarte, robarte o incluso matarte. Por eso hacer grupos pequeños, que se muevan rápidamente, que se desplacen por lugares deshabitados y evitando a las demás personas. Una vez que lleguemos al refugio, procurar dejarnos ver lo mínimo posible y realizar el acopio de leña, caza o recolección por las noches o al amanecer. Y por último, paciencia. La cautividad puede minar la moral y crear conflictos en el grupo. Por eso una salida precipitada puede ser letal. Debemos estar informados a través de nuestra radio en todo momento, saber lo que está pasando, cómo se desarrollan los hechos y analizar si la información que estamos recibiendo es verdadera o falsa. Ante las dudas del fin del conflicto, esperar. Es importante realizar una rutina diaria en el lugar de refugio, limpiarlo, barrer el suelo y, si está limpio, no importa, se vuelve a limpiar. Cualquier cosa para estar activo. Lo importante es hacer algo y guardar la rutina. Nunca se debe sentarse a esperar ni a ver qué pasa, ya que el ocio y la falta de trabajo genera conflictos de convivencia dentro del grupo. Por tanto, el grupo deberá estar siempre perfectamente jerarquizado y funcionar como una sola voz, sin caer, por supuesto, en posiciones autoritarias, injustas o despóticas. Seguidos estos consejos, solo queda esperar. Este es el esquema básico de actuación ante una catástrofe, esquema que lógicamente tendrá que adaptarse a vuestras necesidades y zonas geográficas, pero que en su esencia os ayudará. Lo que sí que podemos hacer entre todos es ampliar estas sugerencias y conocimientos, por lo que os animo a los que veis este vídeo a que hagáis sugerencias, debatáis, propongáis soluciones en la sección de comentarios.
todo lo que comentéis será bienvenido. Para terminar, espero que nunca tengamos que usar esta información, pero en cualquier caso, nunca se sabe. Más información, más datos, más novedades, como siempre, aquí, en La Llave.